Ok, estamos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 25 a 30. Jesús y su gran invitación. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. En primer lugar, vemos que el Señor Jesucristo habla a su Padre, ¿verdad? En el versículo 25, Jesús inicia su oración con alabanza a su Padre. Señor del cielo y de la tierra, se refiere a su suprema autoridad y poder. Cuando oramos, estamos hablando con Dios, el Dios todopoderoso. Dios merece nuestra reverencia. Dios merece nuestro respeto. El dominio universal pertenece a nuestro Creador. El dominio universal pertenece a nuestro Creador. O sea que Él es el gran autoridad sobre todo. No existe nada que no está bajo su poder o dominio. No existe nada que no está bajo su poder o dominio. El dominio universal de nuestro Creador es motivo de adoración. Cuando nosotros vemos las cosas que Dios hace y que nadie más puede hacer, eso nos debe de motivar a adorar a nuestro Señor y Creador. Cuando vemos los relámpagos que nadie más puede hacer, eso debe de inspirar admiración de nuestro Señor en nuestros corazones. Cuando vemos las lluvias que Él hace caer sobre nosotros, o los temblores que Él causa en nuestro mundo, eso debe de inspirar admiración para nuestro Señor y adoración para Él, porque Él es quien es el gran soberano sobre toda esta creación. Ahora, vemos la soberanía de Dios en su revelación en los versículos 25 y 27. O sea que la soberanía de Dios sobre la creación es aplicada específicamente a el tema de la revelación de Dios a nosotros en estos versículos. Aquí dice que Dios se ha revelado y Dios, hasta cierto punto, se ha ocultado. La única manera de conocer a Dios es a través de la revelación. A través de su revelación es la única manera de conocer a Dios. Así que el versículo 27 dice: Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La única manera de conocer a Dios es a través de su revelación. Y Dios, en su misericordia, ha condescendido para revelarse a nosotros los humanos. A través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, y hasta cierto punto a través de la misma creación.
Dios se ha revelado a nosotros y sabemos ciertas cosas acerca de Dios desde la creación y más a través de su palabra y Cristo Jesús a través de su revelación especial. Dios se ha revelado a la humanidad. Aquí nos dice que Dios se ha ocultado a los sabios e inteligentes y se ha revelado a los niños. A los niños. Qué interesante esto, ¿verdad? Qué interesante. De hecho, cuando estudiamos la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos esto ocurrir vez tras vez. Los fariseos eran los sabios de este tiempo, eran los inteligentes, los estudiados. Algunos de ellos llegaron a arrepentirse y creer al Señor Jesucristo como Nicodemo, pero la mayoría de ellos eran los que clamaban: crucifícanle, crucifícanle. Rechazaron al Señor Jesucristo. Vemos también en ocasiones que padres traen a sus hijos al Señor Jesucristo para recibir una bendición de Él. Y Jesús dice: dejan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios se ha revelado, pero en veces, en su soberanía, se ha ocultado también de ciertas personas. Contextualmente vemos a ciudades como Capernaum, Corazín y Betsaida, que eran ciudades de personas judías de Galilea. Y ellos tenían la revelación de Dios escriturada, tenían cierto acceso a la enseñanza de Dios, mas rechazaron al Señor Jesucristo cuando Él vino. Y en los versículos anteriores a el texto que estamos estudiando, el Señor Jesucristo dice: ay de ustedes, hablando de estas ciudades. Y luego dice: si las cosas que hubieran sido, si las cosas que se hicieron en ti hubieran sido hechos en Sodoma, que era una ciudad que ellos odiaban, una ciudad de la historia, que ellos odiaban, que había rechazado a Dios y había vivido en pecado horrible. Si ellos hubieran visto lo que ustedes han visto, hubieran arrepentido. ¿Hace cuánto? Muchos de los hijos de Israel en este tiempo eran los sabios e inteligentes, o se consideraban los sabios e inteligentes, pero no llegaron a captar el mensaje de Cristo, no llegaron a entender el propósito de la venida de Cristo. Es más, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero en nuestro texto nos damos cuenta de que Dios es el soberano sobre estas cosas. Y en el versículo 26 vemos el propósito del ejercicio de esta soberanía. El versículo 26: sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que a Él le place. Dios es Dios. Y así tiene todo el derecho de hacer todo lo que Él quiere hacer. Dios hace lo que Él quiere hacer. Y vemos este gobierno de Dios en la historia de la humanidad a través de toda la Biblia. Vemos que Dios gobierna en el reino humano en toda la Biblia. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Daniel. El libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, entre los profetas menores, tenemos el libro de Daniel, justo después de Ezequiel, que es un libro grande. Estamos en la página, ahorita te digo,
904, la página 904. Daniel capítulo 4 y el versículo 35. Y aquí tenemos un testimonio de el rey Nabucodonosor. Es una historia bien interesante y les animo a leer toda la historia en sus casas. Cuando tengan oportunidad, vale la pena leer esta historia porque muestra la soberanía de Dios o la autoridad que Dios ejerce sobre la humanidad. Cuando decimos la soberanía de Dios, esto significa la autoridad que Dios ejerce donde quiera. Nosotros tenemos ciertas autoridades que están sobre nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno de la República Mexicana. Ellos ejercen cierta autoridad. Dios es quien ejerce autoridad absoluta. No hay otro que tiene autoridad absoluta. Y Dios tiene el poder para llevar a cabo lo que Él quiere. Y vemos aquí en el versículo 35 que esto es lo que Dios está haciendo. 905 más bien, página 905, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Dios rinde cuentas a nadie. Nosotros todos rendimos cuentas a otras personas, ¿verdad? A lo mejor tu esposa te pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Dónde andabas? Y si somos esposos amables y humildes, decimos a nuestras esposas dónde hemos andado y qué hemos hecho, ¿verdad? O quizás tú preguntas a tu esposa, ¿dónde has andado? ¿Qué has hecho? Y si es una esposa respetuosa, te va a contestar, ¿verdad? Nosotros vamos a rendir cuentas a diferentes autoridades en nuestras vidas. Dios rinde cuentas a nadie. Y es el único que está en esta condición. Es el único que puede hacer todo cuanto Él desea hacer sin dar cuenta a nadie. Él es el soberano. Y en nuestro texto, Él se ha revelado a ciertas personas y a otras personas no. Dios, en su soberanía, ha elegido revelarse a muchos de los menos probables. Este es otro aspecto del texto que estamos leyendo. Dios, en su soberanía, ha elegido revelarse a muchos de los menos probables. Más hacia adelante, tenemos el libro Primero los Corintios, la primera carta a los Corintios y el capítulo 1. Y en estos versículos, empezando en el versículo 20, el apóstol Pablo hace eco a lo que el Señor Jesucristo ha dicho en Mateo 11. Primera a los Corintios 1, versículo 20, en la página 1168. Primera a los Corintios 1, y vamos a empezar en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Porque por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Dios, por alguna razón que quizás nosotros nunca vamos a entender completamente, ha escogido revelarse a muchos de los menos probables y esconderse de personas que a la primera vista serían más probables creyentes. Y esto lo ha hecho para su propia honra y para su propia gloria. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Aún niños pueden conocer a Dios. Y nunca debemos de menospreciar a un niño. Los niños tienen la capacidad de conocer a Dios. Por eso, mis amigos, es preciso traer a nuestros hijos a la reunión. Por eso es preciso practicar un tiempo de lectura e instrucción bíblica en nuestros hogares a diario. Y amigos, hermanos, hombres de la familia, ustedes son responsables delante de Dios de instruir a sus hijos en los caminos del Señor, de leerles la palabra de Dios, de mostrarles el camino de nuestro Señor. Porque Dios se revela hasta a niños. Nosotros debemos de exponerlos a las verdades de Dios a través de su palabra, con el propósito de que lo conozcan, con el propósito de que lo conozcan. Deseamos que la siguiente generación conozca la verdad de nuestro Señor, que se arrepientan, que sean personas para su honra y para su gloria, que sean salvos. Nuestra actitud debe ser una de aprendizaje. Debemos de tener actitud de aprendizaje, no actitud que dice yo sé, sino la actitud que dice Dios sabe y yo necesito su sabiduría. Los judíos del tiempo de Jesús, muchos de ellos sabios e inteligentes, creían saber mucho. En realidad sabían algo, pero lo más importante se les escapó. No lo entendieron, no lo comprendieron.
Cuando llegó el Señor Jesucristo haciendo todo lo que Él hacía, debían de haber doblado la rodilla delante de Él en adoración. Pero en vez de hacerlo, lo rechazaron. En vez de hacerlo, lo odiaron. En vez de hacerlo, lo vieron a Él como una amenaza a su autoridad y a su poder. Y en vez de doblar la rodilla delante del Señor Jesucristo, lo rechazaron. Dios ocultó la verdad a tales personas. Nada oscurece la perspectiva humana como el orgullo. Nada oscurece la perspectiva humana como el orgullo. El pensar que yo soy mejor y sé mejor que los demás. La persona que sigue creyéndose mucho nunca será salva. La persona que sigue creyéndose mucho nunca será salva. El orgullo es un gran obstáculo al entendimiento. Es un gran obstáculo a el verdadero conocimiento y sabiduría. Así que vamos a leer otra vez nuestros primeros versículos y luego vamos a exponer los siguientes versículos. Dice así en el versículo 25: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Versículo 28. Y aquí tenemos la gran invitación de Jesús a los cansados. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Estas palabras han sido palabras de consuelo para muchas personas ya durante siglos. Palabras de gran consuelo y aliento. A la vez que Dios se revela soberanamente a los que Él quiere, Él hace una invitación general. El llamado general en este texto es: vengan. Vengan, es un imperativo. No es una sugerencia, no es una petición. Es un mandamiento de parte de Dios. Dios nos está mandando venir a Él. Vengan. Jesús le manda venir a Él, amigo. Jesús le manda venir. La persona que viene a Jesús lo puede hacer con confianza, porque Cristo ya le mandó que lo hiciera. Y no hay necesidad de cautela. Podemos entrar en relación con Jesús con confianza, porque Él nos ha mandado venir a Él. Vengan a mí, los cansados y cargados, dice el Señor Jesucristo. Notamos primero que esta invitación no va para los fuertes, para los autosuficientes, para los sabios según nuestro mundo, sino para los cansados y cargados. Los cansados y cargados. Los que cargan con la culpa de su pecado. ¿Has sentido la culpa de tu pecado como una gran carga, difícil de llevar? Los que perciben su insuficiencia delante de Dios. Yo no he hecho todo lo que debía hacer. No he obedecido a Dios como Él merece.
Yo he hecho lo que a Dios no le agrada más bien. Mis hechos son bastante insuficientes como para presentarme justo y bien delante de Dios. Soy insuficiente. Los que no hallan en sí mismos las perfecciones que Dios requiere, y conforme estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de sus perfecciones y de lo que Él requiere de nosotros. Y nos damos cuenta de que no hemos cumplido ni con la menor parte de lo que Él nos ha mandado ser y hacer. Los oprimidos por sus pecados pasados y presentes. Los que ya se cansan de servir a este feo amo que es el pecado y a este feo amo que es el diablo. Los que están en bancarrota espiritual, los que conocen su gran deuda con Dios, los que están oprimidos por el peso de tratar de salvarse a sí mismos mediante sus propias bondades, sus propias buenas obras, su propia obediencia. Los que han tratado de subir este cerro interminable de la autojusticia y han visto que no puedo, es más de lo que yo puedo hacer. La primera bienaventuranza en Mateo capítulo 5 va para los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que reconocen estas realidades, los que reconocen su propia pobreza espiritual. La persona que no reconoce esa pobreza espiritual no es que no lo tenga, sino que ignora el hecho de que no tiene nada. Los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad de Cristo. Es lo opuesto de ser altivo, arrogante, soberbio. A ellos en especial Jesús dirige esta invitación. A los que han llegado a ver la condición en la que están y su pobreza espiritual. A ellos el Señor Jesucristo les invita a venir a Él. Y luego tenemos la dulce promesa en el versículo 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La promesa de descanso para nuestras almas. La persona que está trabajando para lograr la salvación encuentra un interminable cerro que subir. El infinito cerro de la infinita justicia de Dios. Esta persona jamás halla que ha dado la más mínima satisfacción a la justicia de Dios. Cristo es nuestra salvación. Él es el descanso para nuestras almas. Es necesario venir a Cristo y descansar nuestras almas en Él. Él es nuestra justicia. Él es la justicia que vale la pena tener. Es necesario venir a Cristo y descansar nuestras almas en Él. Porque yo no soy suficiente y tú no eres suficiente. Hemos pecado en contra de Dios, merecemos el castigo, mas Cristo es la justicia de su pueblo. Y la persona que tiene fe en el Señor Jesucristo recibe de Él descanso y encuentra en Él la justicia posicional que Él nos regala.
Los cansados y cargados encuentran su esperanza en Jesús. En un mundo de afán y fastidio y fracaso, Jesús ofrece paz, descanso al alma de la persona que viene a Él. Jesús es accesible. Jesús es accesible. Nos invita, nos manda venir a Él. Él es accesible. Para el pecador cargado con su pecado, Jesús te manda venir. Jesús es accesible. No se está escondiendo. Te está invitando, es más, mandando venir a Él. Él es manso y humilde de corazón. Él no nos rechazará. Él nos recibirá. La persona que Él viene, dice Él, jamás lo echará fuera. Él nos recibirá. Hablamos a veces de la necesidad de recibir a Cristo, y es bíblico hacerlo, porque en el libro de Juan nos dice que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo mero maravilloso es que Cristo recibe a pecadores. Cristo recibe a pecadores que se arrepientan y creen en Él. Él nos recibirá, no nos rechazará. Él es manso y humilde de corazón. Podemos llevar nuestro problema, podemos llevar nuestra vida de pecado a Él en arrepentimiento y fe, sabiendo que Él nos acepta. ¿Has aceptado esta invitación ¿Has aceptado esta invitación de Jesús? ¿O has obedecido este mandamiento de venir a Él y creer en Él para la salvación de tu alma y descansar tu alma en Él? Él es quien te puede salvar de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿Has buscado perdón y paz en Él? Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros insuficientes en nosotros mismos. Hemos pecado en contra de ti. Hemos hecho lo que a ti no te agrada. Y pedimos, Padre Celestial, que concedes a cada una de las personas aquí congregadas, Señor, este nuevo corazón para arrepentirse de su pasada manera de vivir y confiar tan solo en Cristo y obedecer su mandamiento de venir a Él en fe. Y gracias te damos, Padre, por las dulces promesas que tú nos das, Señor, de vida, de paz, de descanso, de perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.